Dios les bendiga. Tenía tantas ganas de estar en el culto que ustedes no se imaginan. Estos 2 domingos anteriores he estado con el Señor, leyendo la Biblia, orando, compartiendo con hermanos. Hemos estado llevando algunos cultos de algunas casas que nos han abierto las puertas y hemos estado haciendo los cultos que salieron los miércoles desde allí. Pero estar aquí en la casa del Señor es un deleite, es una maravilla, y tenía de verdad tantos deseos de que llegara el día de hoy y ya estamos. Feliz año a los que no, sé que nos saludamos ahí por el WhatsApp y todo, pero feliz año, un abrazo para todos, esperando que este año sea un año conforme lo que vamos a empezar a estudiar, un año donde dejemos que Dios controle y guíe nuestras vidas. Bueno, vamos a empezar con el estudio de esta mañana. Terminamos el año, antes de empezar con el asunto del mes de diciembre, terminamos el año hablando del Espíritu Santo, casi a manera de introducción. Vamos a seguir conversando del Espíritu Santo, pero antes de hacerlo quiero decirles, hay algo que le dicen la ley del péndulo. Por ejemplo, si los católicos hablan de María, los evangélicos no hablamos de María, ¿verdad? Aunque sea, podemos hablar hasta de Judas en una predicación, pero no hablamos de María. Si los católicos se hincan para orar en los templos, los evangélicos no se van a hincar en los templos, ¿verdad? Si en una iglesia aplauden, esta otra iglesia no aplaude, lo eliminan por completo. Todos estos detalles se van dando porque nos vamos como dividiendo mentalmente. Y uno de los problemas que hay también es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran desconocido para muchas iglesias. Y como en algunos lugares solamente se habla del Espíritu Santo, entonces nosotros mejor elegimos solo hablar de Jesucristo. Pero resulta que el Espíritu Santo también es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que deberíamos de conocerle más y mejor. Así que en este tiempo vamos a tratar de ir conociendo más la persona del Espíritu Santo. Y cómo en este nuevo año que el Señor nos permite, el conocerle puede hacer muchos cambios positivos y maravillosos en nuestra vida. ¿Okay? El Señor había dicho, busquemos Juan capítulo 16, verso 7, Juan capítulo 16. Aquí el Señor estaba hablando con los discípulos, ya les había dicho de que iba a ser entregado, de que iba a morir en la cruz, etcétera. Los discípulos están turbados por todo esto que empieza casi desde el capítulo 14, es una sola conversación que se alarga, 14, 15, 16, 17. Y en el capítulo 16, en el verso 7, vamos a leer un poco más atrás, vamos a leer desde el verso 4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, verso 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Verso 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, ¿verdad? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio, de pecado, por cuanto no creéis en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre,
y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y entonces el Señor hace, en medio de la tristeza de los apóstoles, y les dice, les conviene. Y nos conviene este año entender la importancia del Consolador, del Espíritu Santo que Dios envió y que vive en el corazón de cada uno de los que han creído. Que le demos el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él actúe como Él quiere actuar en nosotros. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Aquí el Señor Jesús va a ascender. Está una multitud, un grupo de unas 500 personas, creyentes. Recuerden que una vez hubo un grupo de 6,000 que escucharon la predicación del Señor, pero que luego todos le abandonaron. Ahora hay un grupo de 500 personas que sí son creyentes, que sí han reconocido el señorío de Cristo, han reconocido que la sangre de Cristo limpia de todo pecado, han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y que recibió el juicio por ellos en la cruz del Calvario. Hay 500 fieles y no 6,000 que solamente se habían acercado al Señor. No quiero meterme muy profundo en eso. Verso 6, dice Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ellos hacen una pregunta y el Señor les dice, están desenfocados. Yo sé que a ustedes les interesa saber esto, pero están desenfocados. Ustedes tienen que dirigir la mirada donde es necesario mirarla. A veces usted pone el Facebook y dice los últimos tiempos, o dan un anuncio de esto, los anticristos y todo lo que pueda aparecer por ahí. Y nos desenfocamos de lo que el Señor quiere que entendamos, que meditemos y que sigamos. Y dice la palabra de Dios, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea cómo el Señor le dice, no nos distraigamos pensando en lo que sucede alrededor, en las noticias apocalípticas neciamente habladas por el hombre en sabiduría humana. A nosotros nos corresponde entender que en el momento en que recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestros corazones y recibimos el poder del cielo para anunciar el Evangelio en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y llevarlo hasta lo último de la tierra. Y no nos deberíamos distraer en conversaciones, en polémicas, en distracciones que no nos llevan a ningún lugar. Tenemos que enfocarnos en esto. Somos ministros del Señor para predicar el Evangelio del Señor. Ok, entonces, y por esta razón, es que cuando leemos el libro de Hechos, usted empieza a ver que la iglesia de Hechos era una iglesia donde se manifestaba grandemente el poder del Espíritu Santo. No era el poder de Pedro, no era el poder de Jacobo, no era el poder de Mateo, no era el poder de Juan, no era el poder de ninguno de ellos. Era el Espíritu Santo que estaba actuando a través de la vida de cada uno de ellos. Es el Espíritu Santo manifestándose a través de la vida de cada uno de ellos. El Señor Jesucristo dijo, y cosas mayores haréis, comparándolas con las que Él mismo había hecho. Y resulta que, por ejemplo,
Pedro hace la primera predicación lleno del Espíritu Santo, o sea, controlado por el Espíritu Santo, y se convierte en 5,000 personas. Vuelve a predicar, se convierte en 3,000 más. Y el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Pedro va caminando por la orilla y la sombra de él, que les llega a los que están enfermos a la orilla de la calle, hace que se sanen. No es la sombra de Pedro, es el poder del Espíritu Santo que se manifiesta de esta manera. Pero ¿por qué la iglesia de hoy no puede ver los milagros de la iglesia primitiva? ¿Qué pasó? Lo que es natural para la iglesia de hoy sería algo extraño para la iglesia primitiva. Porque la gente se convertía, la iglesia tenía buen testimonio, se seguían añadiendo la iglesia a los que iban a ser salvos, todo el mundo tenía una actitud maravillosa, se reunían en las casas, partían el pan, tenían misericordia, no sé, todas estas cosas. Que hubiera un culto sin que nadie se convirtiera era algo imposible. Era necesario, porque así pasaba, es el poder, el control del Espíritu Santo manifestándose. Pero en las iglesias modernas no se da. Sería más bien la excepción. Porque no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo, no estamos comprendiendo que Él es el que tiene que hacer la obra del Señor a través del creyente, no es el creyente. Y estamos hablando a nivel ministerial, pero también a nivel personal, a nivel de hogar. Tal vez hemos vivido tanto tiempo atribulados por tantas cosas y siempre estamos angustiados, siempre estamos afligidos, siempre estamos con ganas de llorar, siempre estamos con ganas de que el Señor venga. Señor, ¿por qué no vienes hoy? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llevas? Porque ya no tengo fuerza para poder enfrentar lo que se me está presentando. Pero es que soy yo que quiere seguir luchando con sus propias fuerzas, buscando las propias soluciones, usando de sabiduría humana y terrenal que no va a servir, no me va a permitir llegar adelante, y se me olvida o no entiendo, no he comprendido, o el versículo me lo sé, pero no pasa de la mente al corazón para ponerlo en práctica, que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y que cuando Dios toma el control de mi vida y yo dejo que el Señor se glorifique en mí y a través mío, las cosas se transforman y puedo ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios haciendo los milagros que sean necesarios para bendecirme porque soy su hijo. Y es que me hago a un lado el yo para permitir que el tú de Cristo sea el que se manifieste. Y solo se puede hacer cuando damos el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. La respuesta, hermanos, es que hay mucha gente que sabe de Dios, pero no lo conoce. Estos son asuntos del mundo. Usted sale al mundo y usted se da cuenta que la gente sabe de Dios. Sabe de Dios. Y usted los escucha hablando y saben de Dios. Pero nunca actúan como dice la palabra de Dios porque no le han dado lugar a Dios en sus vidas, porque no se han humillado ante la poderosa mano de Dios. Saben de Dios, pero Dios es solamente como una idea y en algunos casos bastante abstracta de lo que debe ser Dios en la vida de una persona, en el corazón de una persona. No conocen al Señor, porque conocerlo no es solamente haber hecho una oración, no es solamente para recibir a Cristo o haberse bautizado. Conocerlo es andar en obediencia, en descansar en Él, en creerle en su palabra, en descansar en sus promesas, dejar que Él actúe para que el nombre de Él sea glorificado. Hoy me preguntaba una hermana, ¿qué significa deleitarse en Jehová? Y bueno, es disfrutar de Él, estar con Él, obedecerle a Él, pero sabiendo que Dios va a actuar. Y le ponía un ejemplo, el diezmo. Simple, el diezmo. La Biblia dice
¿Qué debo diezmar? Okay. La gente dice, no, es que el diezmo no es para este tiempo y que no es para acá y que no es para allá. Y ponen un montón de cosas simplemente porque no quieren dar el diezmo. Y el Señor dice en su palabra, probadme ahora en esto, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y os daré bendición hasta que sobreabunde. Y de los hermanos que diezman, que le creen al Señor, que creen en su promesa, que lo hacen con todo el corazón y descansan en eso, dígame si el Señor les ha fallado alguna vez. O si el Señor no ha abierto ventanas de los cielos y les ha dado bendición hasta que sobreabunde. Aunque a veces los tiempos parecen difíciles, parecen ingratos, parecen que no hay oportunidad, parece que estamos derrotados y de un momento a otro, sin saberlo cómo ni de qué manera, el Señor hace un milagro en favor nuestro. Porque me deleito en el Señor obedeciéndolo. Porque cuando yo hago estas cosas empiezo a conocer a Dios, no solo a saber de Él. Empiezo a conocerlo. Conociéndolo cómo camina a mi lado, cómo el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida porque ando obedeciendo su palabra, me ando deleitando en Él. Porque cada vez que hay una promesa yo la creo, porque cada vez que hay un mandamiento yo lo cumplo y no me cuesta cumplirlo. Tengo sed de obedecer a Dios más bien. Y que cuando conozco a Dios, entonces mi vida es bendecida, mi familia es bendecida, el ministerio donde estoy es bendecido porque el nombre de Dios es glorificado. Yo entiendo y todos podemos entender que el mundo sepa de Dios y no conozca a Dios. Lo difícil es tener que aceptar que dentro de la iglesia de Cristo hay personas que aunque hayan recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, saben de Dios, pero todavía no lo conocen como tienen que conocerlo. Recuerdo cuando el Señor se volvía donde los apóstoles y les decía, hombres de poca fe. O sea, habían visto milagros de milagros. Maravillosos, cómo se sanaba el leproso, cómo se levantaba el paralítico, cómo se resucitaba al fallecido, cómo sacaban demonios, cómo caminó el Señor sobre las aguas, cómo se calmaba la tempestad. Y sin embargo, cada vez que venía una prueba, volvían a llenarse de miedo y el Señor se volvía y les decía, ay, hombres de poca fe. ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede al pueblo de Dios? Parecemos a veces los israelitas, vieron el poder de Dios en Egipto y vieron cómo Dios los defendió y cómo Dios fue derrotando a lo que supuestamente los egipcios decían que eran dioses. Y cómo el Señor los saca de Egipto, de la esclavitud de Egipto, abre el mar, pasan en seco, les da agua, les da codornices, les dan pan del cielo, los protege durante 40 años, no se les desgastan las sandalias, no se les desgastan los vestidos, están bien y sin embargo vivían murmurando. ¿Por qué no descansar en el Señor este año? ¿Por qué no hacerme a un lado el yo y decir, bueno, Señor, voy a confiar en ti, voy a tener fe en ti, voy a dejar que mi vida tú la gobiernes, tú la dirijas, voy a ponerme en tus manos y que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad? A ver qué sucede. ¿Y sabe qué va a suceder? Que la bendición de Dios va a estar con usted, momento a momento, instante a instante, sin importar la situación que podamos estar enfrentando. Es entregarnos, es el tema que queremos aprender, la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a buscar el libro de Efesios. Capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Y bueno, desde versículos, vamos a leer desde el verso 25. Viene hablando de una conducta que aún los creyentes reciben a Cristo, pero no pasan de seguirla practicando, de seguir viviendo de la misma manera que vivían como vivían en el mundo. Y entonces va a empezar a hacer un contraste sobre el tipo de vida que ya no deberíamos estar experimentando al tipo de vida que Dios quiere que experimentemos. Vea lo que dice, voy a irme todavía más atrás del verso 20, dice la palabra del Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad. Porque puede ser que haya una persona que todavía no le haya recibido. Puede ser que haya una persona que tenga muchos años de visitar una iglesia, de decirse evangélico, de conocer versículos bíblicos y sin embargo todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que ese verso de Romanos, más este que dice, si en verdad, y yo tengo que analizarlo, ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Le entregué o no le entregué mi corazón a Cristo? ¿Es Cristo el Señor de mi vida o no es Cristo el Señor de mi vida? No puedo estar a medias tintas, a medias aguas, y por sus frutos los conoceréis. Si mis dos pies están más en el mundo que en las cosas de Dios, dicen mucho de lo que hay en mi corazón. Si en verdad. Dice, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ve que hay un antes y un después. ¿Recuerda lo que dice 2 Corintios 5, 17? De modo que, si alguno está en Cristo, me llama la atención que no dice si todos, porque esto es personal. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si lo uno con este versículo es, la vida vieja pasó. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Ya usted se despojó del viejo hombre? ¿O sigue actuando como actuaba antes de recibir a Cristo? Sigue enojándose con la gente, sigue dándose de golpes, sigue mintiendo para poder solucionar un problema, para evitar un castigo o para aprovecharse de otra persona. Sigue usted estando en primer lugar antes que Dios. Dios es solamente a quien llamo para las emergencias, pero no es el Señor de mi vida. Despojados del viejo hombre. Tiene que haber una conciencia real en nuestra vida que diga hasta aquí. Ya no más del yo. Tengo que tomar mi decisión. Si no, no voy a poder vivir, disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Si no me despojo del viejo hombre, yo no puedo vivir la vida santa y la vida mundana. Y ser bendecido, querer ser bendecido. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira, hay personas que hasta usan la palabra de Dios para defender el pecado,
que usan la palabra de Dios para mantener su estilo de vida, que usan la palabra de Dios hasta para negar la palabra de Dios. Despojaos del viejo hombre que está viciado, es un vicio, manipular las cosas para favorecernos a nosotros mismos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe qué es lo que lucha Satanás por gobernar en nuestra vida? No es nuestro corazón, le pertenece a Cristo. ¿Sabe qué es lo que lucha? La mente. Siembra pensamientos, siembra ideas, bombardea todo el tiempo, nos hace que dudemos. Satanás sigue actuando como actuaba en el Edén. Con que Dios os ha dicho, y pone en duda lo que Dios dijo, y todavía los creyentes de hoy siguen poniendo en duda lo que Dios dice en su palabra. Y algunos dicen, bueno, es que la palabra de Dios es antigua, eso fue para otros tiempos. Mire, la palabra de Dios no es antigua, la palabra de Dios es eterna, porque viene de un Dios eterno que no cambia. Lo que Dios pensó antes lo sigue pensando hoy, no ha cambiado. Qué maravilloso, porque podemos confiar en Él. Dios no cambia. Nos podemos acercar a Él y sabemos cómo Él va a responder, porque Él no cambia. Por eso dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque nosotros pensamos de una manera porque nuestra mente está viciada a estar pensando de esa manera. Y nos hemos encuevado de alguna forma a seguir pensando de esa manera, y haya de quien trate de contradecirnos, aun si Dios en su palabra quiere corregirnos. Pero cuando hay una persona, un creyente que es humilde y quiere decirle, Señor, este año es mi año, yo quiero depender de ti, lo primero que tiene que hacer es renovar el espíritu de su mente. Dejar que la palabra de Dios entre a su mente, a su corazón, y creerla. Tiene que creerle a Dios. Mire, la primera persona, por eso Abraham es el padre de la fe. Entre muchas cosas, cuando Dios le dice a Abraham, le hace una promesa primero, ¿verdad? En Isaac te será llamada descendencia. Vea la arena del mar, mire las estrellas, si alguien las puede contar, va a contar tu descendencia, y en Isaac te será llamada descendencia. Y un día el Señor le dice a Isaac, Isaac, vaya a tal monte, al monte Moria, y allá en el monte Moria usted va a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac va, y la gente hace un teatro de lo que iba pensando Abraham. Y 3 días de camino, y iba rogándole al Señor, Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? Pero la verdad es que no es eso lo que sucede. Porque cuando leemos en el libro de Hebreos lo de la fe de Abraham, Abraham es el primero que cree en la resurrección sin haber visto a alguien que resucite. Y cuando deja a los siervos ahí abajo, dice, vamos a subir y volvemos. Él sabía que para que Dios cumpliera su palabra, aunque Isaac tuviera que ser sacrificado y aunque muriera en ese momento, tenía que resucitarlo para que se cumpla su palabra, para que se cumpla su promesa. Abraham no tuvo problema en creerle a Dios. Y nosotros deberíamos aprender a creerle a Dios. A creerle de manera plena, completa, total y absoluta. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Cuando leemos Romanos 12, 1, que es un texto que sé que conocemos porque lo repetimos hasta la saciedad. Os rogamos, hermanos. Mire el punto donde llega la palabra, os rogamos. O sea, ya no los podemos obligar, ya los hemos convencido, ya les hemos dicho de una manera, de otra manera, para que comprendamos, para que vivamos la plenitud del Señor, para que vivamos para la gloria de su nombre, para que descansemos en Él. Pero ya, y si no lo logramos de una manera, les ruego por favor, os rogamos, hermanos. Y empieza diciendo, que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro pensamiento.
en el espíritu de nuestra mente, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios para usted, para su familia, para la iglesia, porque Dios pasa desde lo personal hasta lo colectivo. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sigue diciendo ahí el texto, verso 24, y vestidos del nuevo hombre. Hay que despojarse de lo viejo, de la vida antigua, y revestirse del nuevo hombre. ¿Y sabe cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre, Cristo. El Espíritu Santo está formando a Cristo, la moralidad, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y revestidos del nuevo hombre, dice la palabra de Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios, no según el hombre, no según la religión, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, y ahora empieza, hay que despojarse. Quitémoslo primero, desechando la mentira, fuera mentira. Hay personas que están tan acostumbradas a mentir que ya no sienten remordimiento cuando mienten. Mienten hasta cuando no tienen que mentir. Mienten hasta cuando no es necesario. Mienten hasta cuando no están presionados. Se mienten solos. Desechando pues la mentira. Dice la palabra de Dios, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Porque juntos formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no puede ser mentirosa porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de esa iglesia. No puede estar formada por mentirosos. Y si no desechamos la mentira, vamos a seguir practicando lo que no agrada a Dios. Dice, porque somos miembros los unos de los otros, verso 26, quito la mentira, voy con el 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo hago eso, Señor? Resulta que no se trata de airarme por algo que me hagan a mí. Tenga esto presente. No se trata de airarme por algo que me hagan a mí. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra del Señor me enseña que cada vez que me enojo, Satanás es cuando está más cerca. Con el enojo hago cosas que no me atrevería a hacer o no debería hacer en otros momentos. Airaos, pero no pequéis. El Señor dice, cuando alguien me haga algún daño, ¿qué tengo que poner? La otra mejilla. ¿Qué me está diciendo el Señor? La palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué me está diciendo el Señor? O cuando me habla del Señor Jesucristo, enmudeció, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. La ira no es cuando me hacen algo a mí, pero también si le hacen algo al Señor Jesús, a la obra del Señor Jesús, si ofenden a mi Dios, al ministerio, eso sí provoca ira. Y entonces llegan y tomaron el templo y empezaron a hacer un mercado, una cueva de ladrones, dijo el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando fue directo o personal contra él, no hizo nada. Pero cuando se trataba de Dios, de la santidad, tuvo una ira santa.
airaos, pero no pequéis. Dice la palabra del Señor. Sigue diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay gente que se enojó hoy y 8 días después sigue enojada. Y es que dice, es que no tiene el control para dejar de estar enojado. No, le gusta estar enojado. Siente deleite en estar enojado. Su zona de confort es estar enojado. El Señor habla del gozo de su salvación. Regocijaos siempre. Otra vez digo regocijaos. Les voy a dar mi gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. El poder del Señor está en el gozo, dice allá Lamentaciones. Pero el creyente dice, es que me gusta estar enojado. Hay que despojarse de eso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice una razón, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo es que se le da más lugar al diablo? ¿Cuántos divorcios existen por causa de darle lugar al diablo en un enojo? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos hijos se han apartado? ¿Cuántas amistades se han roto? ¿Cuántas iglesias han cerrado por causa de los enojos, de los pleitos? Le damos lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Hay que ir quitando estas cosas, hay que irlas entendiendo. El que hurtaba no hurte más, no dice que el que robaba, porque sería extraño que un creyente robe, se pare con un puñal en una esquina y asalte a alguien. El hurto es una especie de robo diferente, es un robo elegante. Es despojar a una persona y que la persona quede sonriendo. Es en un negocio estafar a alguien y la persona ni se dio cuenta. Eso es un hurto. Y hay muchos creyentes que están en sus negocios y practican sus negocios y dentro de sus negocios le hurtan al cliente que están atendiendo. Y luego lo disculpan. Y por eso no deja de ser pecado. No hay hurto santo. Despojaos. Despojaos. También de la mentira, despojados del enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También nos está llamando a practicar la misericordia. Y le oramos al Señor en la mañana. Bendito Padre, gracias por tu bendición. Gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por todo lo que tienes preparado. Eres bueno, Señor, eres maravilloso. Queremos pedirte, Señor, que abra las ventanas de los cielos y nos des bendición hasta que sobreabunde. Y luego el Espíritu nos recuerda otro pasaje en el Nuevo Testamento, para que teniendo siempre en todo todas las cosas, abundemos para buenas obras. No se trata de atesorar. Se trata de ser bendecidos para bendecir. Ser prosperados para bendecir. Recibir para dar. No para enriquecerse, porque las riquezas de este mundo perecen. Las que no perecen son celestiales y nos están esperando. Renovados, despojados del viejo hombre. No podemos ser creyentes como Dios quiere que seamos creyentes si estamos revestidos del viejo hombre, si no nos hemos despojado del viejo hombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y palabra corrompida no son solo malas palabras. Son palabras que destruyen a otra persona, que dañen a otra persona. Es que yo soy muy honesto y yo digo las cosas como son y se le olvidó la misericordia.
Se le olvidó que la palabra de Dios dice que tenemos que decir las cosas como conviene. Se le olvidó que la palabra de Dios dice que todo lo que diga tiene que ser para edificar a la persona que me escucha. No para destruir a nadie, sino para restaurar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todas estas cosas tenemos que despojarnos, porque si no nos despojamos de esto y somos creyentes, va a suceder algo con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es que el Espíritu Santo va a estar contristado, triste en nosotros. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque todas estas cosas contristan al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque si el Espíritu Santo del Señor que mora en nosotros está contristado, no se puede manifestar en nosotros. No puede actuar maravillosamente, gloriosamente, poderosamente en bendición de su pueblo. No podemos ser la luz de Cristo, no podemos reflejar la luz de Cristo, no podemos ser sal de la tierra porque el Espíritu Santo está contristado. Porque seguimos revestidos del viejo hombre y ya no debería ser así. Despojaos para no contristar al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros. Todavía sigue hablando de saque. Ahora que termine un año o empieza un año, a muchos les da por sacar, ¿verdad? Saca lo que ya no se pone, saca lo que ya no usa, etcétera, limpia todo lo que estaba ahí en el patio, la basura acumulada y todo saque. Queremos empezar o terminar bien el año. Pero resulta que venimos a Cristo, pero no hemos hecho limpieza, seguimos cargando con toda esa iniquidad o basura que ya no debería estar en nuestra vida. Quítese de vosotros toda amargura, porque el creyente no puede ser un amargado, mi hermano. Porque Cristo no era amargado. Porque el Padre no es amargado, porque el Espíritu Santo no es amargado, porque en el cielo no hay amargura. Quítese de vosotros toda amargura. Raíces de amargura que se dan por no perdonar, raíces de amargura que tenemos allí porque no queremos perdonar a la persona que nos ofendió y dejamos que esas raíces se sigan hundiendo más y hasta contaminen a otras personas. Porque este es el año del perdón, porque misericordia quiero y no sacrificio, así como fui perdonado tengo que perdonar. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Saquemos, hermano, hay que despojarse este año de este viejo hombre para poder vivir conforme el Señor nos manda. Antes sed benignos unos con otros, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y cuando somos conscientes de esto y empezamos a decirle, Señor, yo no puedo, pero ayúdame a limpiar, a despojarme del viejo hombre. Ayúdame, Señor, a que todo esto salga de mi vida. Ayúdame, Señor, ya no más mentiras, Señor, ya no más hurto, ya no más ira, ya no más amargura, ya no... Y el Espíritu Santo empieza a ayudar, y esto con la palabra de Dios renueva el espíritu de nuestra mente, cambia nuestro pensamiento, y al cambiar nuestro pensamiento cambia nuestra manera de actuar. Y el año que nos espera sería un año glorioso, lleno de bendición en la vida de manera singular en cada uno.
Este año puede ser algo que usted nunca haya experimentado. Y Dios quiera que no sea el último año de nuestra vida, a menos de que Cristo venga por su iglesia. Para tener tiempo de experimentar lo que es la llenura del Espíritu, lo que es depender del Espíritu, lo que es gozarnos en Dios, lo que es ver una vida transformada, lo que es ver el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios manifestándose a través nuestro. Qué glorioso tiempo, qué glorioso año nos espera. Si queremos descansar en el Señor. Amado Padre, gracias, Padre, por esta primera parte. Gracias por los que están presentes. Rogamos que tú bendigas la palabra en nuestro corazón para poder ser renovados, Señor, en el espíritu de nuestra mente. Para que no solamente, Padre, nos eduquemos, sino para que haya cambios reales, sustanciales, verdaderos, a largo plazo, en la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una alabanza y luego estamos en el receso.